Estaba yo el otro día bebiendo la resina de un árbol de Shambhala, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Thor Love and Thunder. La historia empieza presentándonos a Gorr, que es un tipo cuyo pueblo cayó ante la sequía y la hambruna, y va deambulando por el desierto con su hija, rezándole a un dios para que le ayude a sobrevivir. Pero como ya es costumbre con las deidades, no le hacen ni pajolero caso y la hija acaba falleciendo. Así que cuando ya había perdido toda esperanza, escucha unas voces que lo guían hasta un oasis lleno de agua y comida, en el que se encontraba el mismísimo Rapu, portador de la luz y el dios que ignoró tanto a Gorr como a su pueblo. Hasta aquí vamos bien, pero la cosa ya se va al carajo enseguida, porque el tío este que parece sacado de un anuncio de zumos resultó ser un payaso arrogante que no solo le dice a Gorr que no existe la salvación eterna, ni tampoco se burla de sus creencias y la muerte de su pueblo e hija. Es más, tampoco se limita a hacer todo eso e intentar matarlo porque sí, sino que además es tan sumamente estúpido que incluso le revela que estaba de celebración porque acababa de matar al portador de la necroespada, que es un arma que tiene la capacidad de matar dioses. Si es que hay que ser gilipollas. Porque después de todo esto, Gorr obviamente pierde la fe en los dioses, porta la necroespada y obviamente se carga al farsante que le hizo rezar en vano mientras abandonaba a sus creyentes a su suerte. Mira, teniendo en cuenta que la necroespada puede comunicarse con Gorr, habría estado 1000 veces mejor que lo corrompiese con ideas intrusivas antes que ponerme al tío de sangrías Don Simón siendo un completo mononeuronal. Que vale, entiendo que la idea es demostrar que existen dioses arrogantes, pero es que no tiene sentido que literalmente le diga su punto débil después de burlarse de él. Es que el muy anormal ni siquiera puso la necroespada a salvo. El tipo mata al portador, deja la espada por ahí tirada y venga, a vivir la vida. Es que no me jodas, hay que ser inútil. El caso es que ahora Gorr es el nuevo portador de la necroespada y se dispone a matar a todos los dioses. Y aquí es donde pasamos al protagonista, que como ya se repitió decenas de veces, es el dios del trueno. Por lo tanto, ya sabemos que Gorr va a ir a por él en algún momento. Para sorpresa de nadie, Taika Waititi empieza la película con un humor de mierda con el que se burla de los amigos muertos de Thor, la destrucción de su planeta, la pérdida de su hermano, sus padres y básicamente todas las desgracias que le sucedieron al protagonista. A él le parece gracioso y a mí me parece una forma pésima de tratar a los personajes, especialmente teniendo en cuenta que todas esas pérdidas nos dieron al mejor de Thor de todos en Los Vengadores Infinity War. Pero como el UCM está interconectado de aquella manera, pues de una película a otra pasamos de tener un personaje consumido por el dolor a un payaso que se lo toma todo de coña. Actualmente va por ahí con los Guardianes de la Galaxia ayudando en diferentes planetas, y en este caso le toca pelear contra unos piratas espaciales con aspecto de ave rapaz que invadieron el templo de unos tipos azules. Porque ya sabéis que en el UCM la mitad de los alienígenas son personas normales con la cara pintada. Menos mal que los piratas al menos tienen un aspecto más exótico. El problema es que una vez más las escenas de acción dirigidas por este director siempre tienen que tener alguna gilipollez que le quita toda la seriedad y te acaba cortando el rollo. Pero por lo menos en este punto en particular se puede justificar con que Thor va sobrado y está en un momento de su vida donde las cosas le van relativamente bien. Pero aún así nunca me llegó a convencer que este personaje en particular tenga un tono cómico, sobre todo después de lo que tuvo que soportar. El caso es que una vez ganan la batalla, Thor destruye todo el palacio en el proceso y los habitantes de ese planeta les regalan unas cabras gritonas como agradecimiento que van a hacer de alivio cómico durante toda la puñetera película, aunque lo de alivio cómico va entre comillas. Y para hacer contraste con esto regresamos con Jane Foster, personaje al que le dieron de lado durante unos 10 años más o menos, pero como ahora saben que la nostalgia vende, pues la volvieron a contratar. Resulta que la chica padece cáncer y se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia, pero con lo avanzado que está, no es que sea muy esperanzador para ella. Y aquí Waititi hizo una broma que me parece de muy mal gusto, pero todo este tema del humor patético me lo reservo para el final del vídeo, que no me quiero enfadar antes de tiempo. Sea como sea, al ver que la ciencia médica no es suficiente para tratarla, empieza a investigar sobre el Mjolnir para ver si con un poco de magia supera su enfermedad. Así que se va a Nueva Asgard, que está gobernada por Valkyria, y volvemos a tener una obra de teatro contando los acontecimientos de Thor Ragnarok con una comedia tan básica que no sé si reír o llorar. Entonces de repente Jane se acerca a los fragmentos del Mjolnir destrozado y consigue reforjarlo al ser digna de blandirlo. Una vez más con Thor y los guardianes se enteran de la existencia del carnicero de dioses porque Sif, una de las amigas iniciales del Asgardiano, mandó un mensaje de socorro, pero como cada uno tiene cometidos diferentes, el protagonista se separa del resto del grupo, ya que él se iría a detener a Gorr y los otros ayudar a los que piden auxilio a través de la galaxia. Entonces Thor y Korg se quedan con las cabras y a los guardianes no los volvemos a ver en toda la película, lo que significa que su participación en este metraje estaba para vender entradas por el cameo y poco más. Típica jugada de Marvel. En vista de que su amiga está en peligro, los protagonistas se van a un planeta en el que contemplan a un dios bondadoso muerto y a Sif moribunda y sin un brazo. Una escena turbia, ¿verdad? Pues no, porque como de costumbre Waititi la tuvo que joder haciendo coñas dignas de parvulario, porque Sif ignora por completo sus heridas y bromea sobre cómo se debe o no acceder al Valhalla. Y bueno, para ver a su amiga de toda la vida medio muerta no es que a Thor se le vea muy preocupado. En fin, típico humor de mierda que te corta el rollo por ser estúpidamente anticlimático. Al final Thor se la acaba llevando a Nueva Asgard para curarla, pero de repente Gorr invade el poblado con unas criaturas de sombra y tenemos una pelea a gran escala en donde no se ve prácticamente nada. Pero atentos, porque en medio del altercado aparece ni más ni menos que la poderosa Thor, es decir, Jane Foster con el poder del dios del trueno y un Mjolnir capaz de dividirse. Sin embargo, no hay tiempo para ponerse al día, porque el carnicero de dioses enseguida entra en escena y casi acaba con Thor. Pero entre una cosa y otra, los asgardianos consiguen repeler a las criaturas y
y Gore se acaba marchando. Pero de lo que no se dieron cuenta es que mientras estaban peleando, secuestró en secreto a todos los niños de Nueva Asgard. Y con esto una historia con un potencial enorme como podría ser el de Gore acabando con los dioses mientras Thor intenta detenerlo, se convierte en un rescate de guardería en donde el antagonista no mata ni a un solo dios aparte de los que ya vimos. O sea, un coñazo insufrible. Ahora que ya pasó lo peor, el protagonista y su exnovia hablan de la ruptura y se ponen un poco al día de todo. Pero básicamente es lo mismo que con Doctor Strange y Christine. Y es que uno estaba muy ocupado salvando gente y la cosa no funcionó. Y esto me hace gracia porque de cara al argumento lo usan como excusa y más o menos cuela. Pero de cara a los negocios todo esto se reduce a tenemos a un vengador como protagonista y no tenemos ni tiempo ni ganas para desarrollar a sus novias. Así que en vez de hacerles una película individual o concederles más minutos en pantalla como personajes secundarios, lo que hacen es despacharlas durante el 90% del UCM y luego poner un parche patético del calibre de la supuesta escena de A-Force que resulta ser forzada, anticlimática y solo sirve para que el público se pelee por ello mientras los ejecutivos siguen contando billetes. El tema es que la expareja parece que no superó del todo la ruptura, pero aún así se alegran de reencontrarse. Así que por algún motivo el rompetormenta se siente celoso de la relación de Thor con el Mjolnir y el grupo principal recibe una especie de llamada interdimensional del hijo de Heimdall, que gracias a los poderes que tiene, pues más o menos les revela hacia dónde se dirige Gore, que es una región conocida como la Dimensión Oscura. Y sí, el CGI una vez más es patético. Y lo peor de todo es que esto que estáis viendo es la versión remasterizada, porque lo que vi en el cine es incluso peor. Dicho esto, Thor y compañía deciden ir a Ciudad Omnipotencia para advertir a los dioses de la amenaza de Gore y que así les presten un ejército. Porque claro, una vez más lo de pedir la ayuda a los Vengadores con los que ya tienes confianza es impensable. Pero bueno, por lo menos le piden ayuda a alguien con potencial, que ya es algo. Entonces preparan todo para marcharse y se nos revela algo muy trágico de cara a Jane. Y es que pese a su aspecto vigorizado, en realidad cada vez que utiliza el martillo, su cuerpo humano se ve más expuesto al cáncer, haciendo que este avance más rápido y que se muera un poco más cada vez que lo usa. Pero por el momento no le quiere decir nada a Thor y parten hacia Ciudad Omnipotencia como si no pasara nada. Para cuando llegan enseguida conocemos a Zeus y los demás dioses, entre los cuales hay algunos un tanto extraños. Sin embargo, el famoso dios del rayo resultó no ser más que un fanfarrón que solo quiere hacer espectáculo y celebrar ciertas reuniones ligeras de ropa con numerosos individuos. Y esto decepcionó a mucha gente, y no os voy a mentir, no es la clase de Zeus que me gustaría ver. Pero al mismo tiempo, según tengo entendido, esta representación no es muy diferente a la que se conoce según la mitología griega. Vamos, que el tipo se convierte en cisne y va haciendo guarradas allá por donde pasa. Así que no sé, me decepciona y al mismo tiempo me parece comprensible. El problema es que cuando Thor le habla del carnicero de dioses, Zeus no lo quiere ayudar porque en esa ciudad están a salvo y básicamente le tiene miedo a la necroespada. Así que ni le concede un ejército, ni tampoco le presta su arma rayo para defenderse. Es más, a sabiendas de que Gore busca la eternidad, que es un ente capaz de conceder un deseo, Zeus sigue empeñado en dejarlo estar. Y no solo eso, sino que como solo los dioses conocen la localización de esa ciudad, no les permite marcharse por si Gore los captura y les sonsaca la información. Y esto no tiene ningún sentido, ya que aparte de los que ya se encuentran en la ciudad, hay decenas o puede que cientos de dioses ahí fuera que perfectamente pueden ser capturados por el carnicero y que así encuentren la ciudad. ¿Por qué con ellos es precavido pero con los demás dioses pasa de todo? No tiene ninguna lógica. Al final el protagonista se puso chulo de más con Zeus y la cosa se puso fea, porque el dios casi mata a Gore dejándole únicamente la cara y Thor ejecuta a Zeus con su propio rayo, huyendo todos de Ciudad Omnipotencia y prácticamente habiéndole declarado la guerra a los dioses. Entonces, como la cosa no salió según lo esperado, Jane y Thor tienen un momento íntimo en el que se besan después de muchos años, pero le confiesa que tiene cáncer, cosa que deja bastante devastado a Thor. Sin embargo, antes de poder hablar en profundidad del asunto, llegan a la Dimensión Oscura, que es donde estaba Gore con los niños. Ese lugar es tan turbio que ni siquiera el propio Color se atreve a entrar, igualito que la Facultad de Ingeniería. Entonces, después de investigar un poco el planeta, llegan a la guarida de Gore y Jane descubre que para alcanzar la eternidad, el carnicero necesita convocar el Bifrost. Así que arroja el hacha de Thor al espacio y son emboscados por el villano, que efectivamente utilizó a los niños como cebo para robar el rompetormentas y alcanzar la eternidad. El problema es que en esa dimensión el carnicero es más fuerte que nunca y como casi mata a Jane y Valkyria, Thor termina invocando el rompetormentas para pelear en igualdad de condiciones contra Gore. Así que tenemos una batalla contra las criaturas de sombra y el propio carnicero que termina con Valkyria malherida, Jane debilitada por el cáncer y con el antagonista robando el rompetormentas en el último momento, justo cuando iban a escapar con el Bifrost. O sea que salió todo mal, porque ni rescataron a los niños, ni evitaron que Gore consiguiese la llave, ni nada de nada. Un fracaso absoluto, como cuando te dan las notas de un examen de ingeniería. Para empeorar todavía más las cosas, una vez en la Tierra, los médicos de Asgard confirman que si Jane vuelve a usar el Mjolnir una vez más, se va a morir. Así que Thor le pide que se quede en reposo para ver si el cáncer remite mientras que él se va a ir a solas a por Gore, ya que Valkyria también está muy tocada y no puede acompañarlo. Y como no, en vez de llamar a los Vengadores, que pienso yo que la situación lo requiere, prefiere ir a solas con el rayo de Zeus. Pero el caso es que llega a tiempo, porque Gore todavía no abrió la puerta de la eternidad. Entonces el carnicero deja a los niños atrás mientras se va a abrir la puerta y Thor comparte temporalmente sus poderes con ellos porque al parecer tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no hizo lo mismo en las películas previas cada vez que alguien cercano se veía amenazado? Pues porque no le dio la gana, supongo. Así que ahora todos los chavales tienen un power-up y para cuando Gore
les envía a las criaturas de sombra, son capaces de defenderse gracias a la superfuerza y los rayos en una batalla final que me pareció bastante decepcionante, especialmente si la comparamos con la de hace un rato en la dimensión oscura. Además que por muchos poderes que tengan no dejan de ser niños. ¿Por qué de repente aprendieron a pelear? En fin, sea, como Thor estaba en apuros, de repente se une Jane, que pese a no tener acceso al Bifrost ni tampoco al rayo de Zeus, llegó justo a tiempo. Así que juntos luchan contra Gore e intentan evitar que abra la puerta de la eternidad, llegando incluso a destruir la necroespada. Sin embargo, la puerta se abrió igualmente y aunque los niños regresaron a Nueva Asgard con el rompetormentas, el villano alcanzó la eternidad que tanto ansiaba. ¿Por qué Thor no le mete un hostiazo con el rayo de Zeus para que no pida el deseo? Ni puta idea, porque al final acepta la derrota y prefiere quedarse con Jane en sus últimos momentos mientras permite que Gore pida su deseo de acabar con los dioses. El asunto es que el villano todavía añora a su hija y al final el protagonista lo convence para resucitarla y que sustituya todo su odio hacia los dioses por el amor que tuvo un día hacia ella. Pero como la necroespada lo dejó tocadísimo por dentro, no quedaría nadie para cuidar de ella. Así que pese a que ese tipo fue el responsable de la futura muerte de la chica que ama, Thor accede a cuidar de su hija como si fuera suya. Así que Gore resucita a la hija, se muere por la enfermedad de la necroespada y poco después Jane también la palma por haber usado otra vez el Mjolnir. Y tengo que decir que no me esperaba que se fuese a morir, y más aún teniendo en cuenta el tono general de la película. Es una pena que con tanta tontería se arruinen este tipo de situaciones, porque visto lo visto, habría quedado mejor que la historia fuese dramática desde el principio. Por cierto, no sé en qué momento Thor supo que el carnicero tenía una hija para convencerlo de cambiar de parecer. Voy a darle el beneficio de la duda porque a lo mejor lo intuyó o se comentó en algún momento puntual, pero de primeras no me suena que hayan dicho nada. Lo que ya me parece una cagada es que teniendo la eternidad a un par de metros, Thor no le haya pedido que le curase el cáncer a Jane. Es que joder, tío, tienes una eternidad todopoderosa delante de ti y prefieres ver morir a tu novia antes que salvarla. Es que no tiene ningún sentido. En fin, visto lo visto, los niños de Asgard regresaron con sus familias y todos son aparentemente felices. Y en cuanto a Thor, pese a la pérdida, cuidó de la hija de Gore, la cual tiene poderes de la eternidad, y ahora se dedican a salvar a la gente en apuros, siendo conocidos como Amor y Trueno. Pero esto no termina, porque en la primera postcréditos podemos ver que Zeus está vivo y se dispone a enviar a su hijo Hércules a por Thor para que los humanos lo vuelvan a temer como antaño. Y en la segunda comprobamos que Jane fue al Valhalla y se reencontró con Heimdall, o sea que murió como una asgardiana. Vale, Thor Love and Thunder es una de las películas más controversiales del UCM, y para mí de lo peor que sacaron no solo de la fase 4, sino de toda la franquicia. Ya para empezar y sacármelo de encima cuanto antes, el CGI va de mal en peor, llegando a ser absolutamente lamentable por momentos e incluso vergonzoso para los responsables de dar el visto bueno. Pero como ya sabéis, Marvel priorizó la cantidad por encima de la calidad. Y claro, luego pasa lo que pasa. Las escenas de acción oscilan entre ser entretenidas pero que saben a poco, como la de la Dimensión Oscura y la de Asgard, con potencial pero arruinadas por el abuso de comedia, como la batalla contra los piratas pájaro, o directamente decepcionantes, como la batalla final. O sea, niños con superpoderes peleando con palos y juguetes. ¿A quién cojones le pudo parecer una buena idea? Tienes al carnicero de dioses contra Jane y Thor y nos pones a unos criajos acaparando cámara que aprendieron a pelear de la nada, porque una cosa es darles la fuerza de un dios y otra es que sepan manejarla para acabar con criaturas de sombra, cuando incluso a los protagonistas se veía que les costaba plantarle cara. En fin, simplemente patético. La historia tiene unas cuantas inconsistencias y conveniencias que la hacen parecer todavía más mediocre de lo que ya es de por sí, como por ejemplo lo ya mencionado de que los niños sepan pelear, el clásico de los clásicos que sería no llamar a los Vengadores para pedir ayuda, que Thor no intente resucitar a Jane con la eternidad, pese a que él también alcanzó ese plano, que le permita a Gore pedir su deseo antes de convencerlo para que rectifique, cuando perfectamente le pudo meter un martillazo en la espalda y dejarlo muñeco, o el más molesto de todos, que es el de que crucen el universo en segundos independientemente de que tengan acceso al Bifrost o no, que eso me parece un cachondeo. Es que se van a un sitio llamado el centro del universo y llegan a tiempo, y con Jane ya es de coña que ni siquiera debería saber dónde está. Lo dicho, una película lamentable. Con los personajes tenemos un quiero pero no puedo. Por una parte Jane y Thor considero que hacen un buen dúo, pero tenemos dos problemas. Uno de ellos es el mismo que en Ragnarok, y es que pese a que Thor lo perdió absolutamente todo, se sigue comportando como un payaso. Aunque por suerte no es tan grave, y si no me creéis mirad la anterior, porque ahí sí que se pasaron 5 pueblos maltratando a este personaje. E insisto, hay formas de afrontar la pérdida, y una de ellas puede ser con el humor. Pero Thor, que es un dios nórdico de 1500 años que se crió en un régimen pseudo medieval y que apenas conoce las costumbres humanas desde hace unos años, no me termina de encajar como un payasete. Y menos todavía sabiendo que, como acabo de decir, perdió a sus padres, a su hermano, a sus amigos, su planeta y ahora incluso a su novia. No es un personaje cómico. De hecho, el propio Chris Hemsworth está hasta los cojones del tonito que tiene su personaje desde hace una temporada. Y no me extraña, porque lo peor es que ni siquiera es gracioso. Lo intenta pero no lo consigue. Y el segundo problema es que Jane con los poderes de Thor está demasiado desaprovechada. Considero que Natalie Portman actuó bien y además tuvo un cambio físico muy notable para meterse más en el papel, lo cual siempre se agradece. Pero que la maten en la misma película en la que por fin parece aportar algo realmente útil más allá de medir un par de cosas con el ordenador, me parece un desperdicio terrible. Y más todavía después de haberla dejado de lado durante tantos años, porque así con la coña no la veíamos desde 2013 en El Mundo Oscuro, y ahora que vuelve se la cargan. Con este tipo de cosas se deja en evidencia el feminismo
palero que intentan aparentar los de Disney. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre la participación femenina en el UCM, y es que a la hora de colgarse medallas y dárselas de inclusivos, son los primeros en llamar la atención y también los más ruidosos. Sin embargo, dentro del UCM, que es la franquicia más exitosa de la historia del cine, en la cual prácticamente todos los proyectos son rentables, la misma empresa que se las da de feminista, en más de una década solo se atrevió a darnos 2 películas con mujeres como protagonista y 3 series secundarias en Disney+, que a excepción de WandaVision, son todas un bodrio. De hecho, recuerdo lo anticlimática que se sintió la escena de poder femenino en Los Vengadores Endgame, solo para que poco después ignorasen el sacrificio de Natasha para centrarse en el funeral de Tony. Es que no lo hacen peor porque no pueden, porque el chiste se cuenta solo. Si ya se sospechaba hace años que todo esto era postureo, con esa película lo grabaron en piedra. Pero vamos a centrarnos. Quitando los escasos y muy mejorables proyectos que acabo de mencionar, todas las chicas del UCM se reducen a ser la novia del superhéroe protagónico, como Betty Ross, Pepper, Peggy Carter, Nakia, Jane Foster en su día. La única película buena del UCM protagonizada por una mujer fue Wakanda Forever, y porque se murió Chadwick Boseman, que si no ya sabemos quién sería el protagonista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que hace unos años todavía nos la podían colar diciendo que eran muy feministas y que todo el que los criticaba porque se les veía el plumero eran machistas, usándolos como cabeza de turco y distrayendo la atención de lo principal, que en este caso es la comercialización de un movimiento sociocultural para sacarle pasta a los ingenuos. Pero ya pasaron unos cuantos añitos y el panorama sigue siendo exactamente el mismo. Y yo me pregunto, si erais tan feministas como decíais, ¿por qué todas las mujeres siguen siendo la novia de X en la película de otro superhéroe? ¿Y por qué las pocas veces que no es así el producto resulta ser una bazofia infumable que parece escrita por un preadolescente? Con Wakanda Forever se demostró que puede haber protagonistas mujeres que no sean gratuitamente repelentes, que pueden darnos buenas peleas, escenas de acción, historias interesantes y ya de paso una buena recaudación en taquilla, que es lo que le importa a la compañía después de todo. Pues bien, Jane Foster como la poderosa Thor fue un personaje bien hecho que a mi parecer le sumó mucho a la película, y que además tenía todo el potencial del mundo para hacer su debut como un personaje secundario y que el día de mañana tuviese sus propios proyectos individuales en los cuales fuese la protagonista. Pero no, la mataron en la misma película de su presentación, cortando de raíz cualquier posibilidad de volver a verla. Pues bien, señores, aquí tenéis el feminismo de Hollywood. Quien no lo quiera ver es su problema. Hay gente que todo este tema, junto con la inclusión forzada, lo critica con argumentos de mierda que dan bastante pena. Pero cuando alguien analiza a fondo las cosas y demuestra con pruebas más que tangibles que a Hollywood se la suda el feminismo y solo le importa vuestra cartera, quizás en vez de insultar deberíais meditar sobre ello. Y si coincidís en algo, exigid proyectos de calidad, como Wakanda Forever o la primera película de Wonder Woman. Y no series secundarias como She-Hulk, Miss Marvel o cameos de mierda que solo duran unos segundos y solo sirven para que aplaudan los conformistas de siempre. La poderosa Thor merecía un proyecto individual o como mínimo haber sobrevivido más de una película. Que su única participación con poderes sea dentro de semejante bodrio deja mucho que desear. Yo cuando critico estas cosas lo hago enfocándome en las malas prácticas de las empresas que solo quieren quedar bien y en la radicalización de la gente, sea por parte de la postura feminista como de la que no. Lo único que pido es que si se hace algo se haga bien. ¿Quieres darle protagonismo a las mujeres en el cine de superhéroes? Hazlo bien. ¿Quieres quejarte de la mala calidad de una película? Hazlo bien. Pero no seáis ridículos, ni por un lado ni por el otro. Hace ya un par de años que se veía venir, pero ahora mismo estamos en un bucle en el que por una parte las empresas nos dan más productos mediocres que de una calidad aceptable y por la otra el público es incapaz de hacer una crítica objetiva a dichos productos. Ya sea porque hacen reviews bombing poniéndolos a parir con los argumentos más patéticos que os podríais imaginar, o lamiéndole las botas a las cinematográficas como si hubiesen creado la octava maravilla, cuando en realidad nos dan una mediocridad patética. Si puedo aportar mi granito de arena con este vídeo, que así sea, y si no, pues al menos lo intenté. Pero hacedme caso en esto. Sed siempre objetivos, no os dejéis llevar por las opiniones populares y probad las cosas vosotros mismos antes de sacar conclusiones. Y a poder ser que sea desde el respeto. A lo largo de vuestras vidas, especialmente en internet, os vais a topar con gente que se esfuerza en ser cada día más imbécil. Y no tenéis por qué tolerar sus tonterías, pero por lo menos que no se diga que fuisteis vosotros los primeros en perder el control. Como dicen en Kingsman, los modales hacen al hombre, así que dejad que sean ellos los primeros en insultar, que al final son los que van a quedar como críos, mientras que vosotros solo vais a soltar factores que hunden cada vez más y más sus argumentos pobres y sin fundamento. Dicho esto, la conclusión que podemos sacar es que Marvel se las quiso dar de feminista hace 4 o 5 años, y en todo este tiempo las mujeres solo protagonizaron proyectos menores de una calidad pésima, películas que pasaron sin pena ni gloria, y un único metraje bueno que habría sido protagonizado por Chadwick Boseman, de no ser porque falleció en 2020. Todo lo demás son papelitos secundarios o directamente cameos. ¿Dónde quedó el compromiso con el feminismo del que tanto presumían? Pues no lo sé, pero yo sigo esperando que saquen algo que valga la pena y que realmente represente empoderamiento, y no resentimiento. Y la poderosa Thor era un ejemplo perfecto de cómo hacer las cosas bien, pero no, tenían que matarla. Que sí, será dramático y todo lo que tú quieras, pero fue un desperdicio, porque lo estaban haciendo bien, el personaje era bueno, encajaba en la historia y no estaba siempre a la defensiva con todos. En fin, una pena. Como dije en su día, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y no os preocupéis, porque con cada año que pasa, se notan más las intenciones de la gente. En cuanto al carnicero de dioses, pues de carnicero
sincero tiene poco, porque solo mata al tío de los zumos y al dinosaurio blanco fuera de cámaras. O sea que mucha carne no es que haya cortado. Y lo de que lo maten pues me da una sensación similar a la de Jane, y es que fue un desperdicio. Tenemos a un villano que fácilmente podría ser del calibre de los Vengadores y lo matan en la misma película en la que hace debut, llegando incluso a destruir la necroespada. No vaya a ser que la volvamos a ver en el futuro. Y sí, Christian Bale se nota que hace lo que puede, pero lo que está claro es que no hace milagros. Además el rediseño lo hace menos intimidante, que esto también le resta un poquillo. Pero lo realmente grave es que después de todos estos años, el UCM sigue sin tener ni putísima idea de aprovechar a sus villanos. Da igual el potencial que tengan, porque la inmensa mayoría de las veces los matan para que no se les vuelva a ver. Y cuanto más poderosos parecen, más papeletas tienen para acabar hechos fiambre. ¿De verdad que nunca se pararon a pensar por qué Thanos y Loki son los mejores villanos del UCM? Porque aparecieron en varias películas y tuvieron un desarrollo que nos permitió conocerlos mejor. Si cada vez que presentas a un villano lo haces mierda en la misma película que hace debut, nunca vas a conseguir que el público lo valore como se merece. Sobre todo si le recortas contenido. Y en el caso de Gore, creedme que se recortó muchísimo. Es muy triste que se le haya dado más protagonismo a los niños que no interesan a nadie que al villano principal. Y lo mismo digo con las subtramas. ¿Para qué nos dan a entender que Thor se une a los Guardianes de la Galaxia si a los 2 minutos de aparecer ya se separan? Parece que cada director tiene unos planes de futuro y se van solapando los unos a los otros. O a lo mejor buscan el cameo fácil pero no tienen intención de aprovechar a todos sus personajes. Como cuando Tony Stark tira su reactor ARK y en la siguiente película lo lleva equipado como si nada, o como cuando todo el mundo conoce la identidad de Peter Parker solo para resetearlo en No Way Home, o cuando Visión pasa a formar parte de los Vengadores para no hacer absolutamente nada en Civil War y palmarla poco después en Infinity War, o lo de que Nick Fury perdió su ojo por confiar en alguien y que al final fuese un puto gato. Inician un montón de subtramas pero luego las ignoran o resuelven de la manera más cutre posible. La única conexión real que existe dentro del UCM es que todo forma parte de un mismo universo con personajes que interactúan entre sí, pero a la hora de la verdad cada vez se va notando más la pereza de los guionistas, porque todo lo que tiene que ver con los pequeños detalles se va por el inodoro. Y ahora voy a hablar del peor aspecto de Thor Love and Thunder, el humor patético de Taika Waititi. No es ningún secreto que a este director le gusta poner una cantidad estúpidamente elevada de chascarrillos, que incluso si te llegan a hacer gracia en algún momento, terminas saturado al poco rato. Se dice que tiene alguna película buena, como Jojo Rabbit, pero cuando se pone a trabajar con Marvel, el resultado es paupérrimo. Ya de por sí el UCM abusa demasiado de los chistes infantiles, anticlimáticos y repetitivos, pero lo que hizo Waititi en las últimas 2 películas de Thor es para negarle cualquier proyecto futuro y dejarlo de puertas para afuera. Porque si ya se suele notar contraste entre la historia principal y los chistecitos patéticos, aquí estamos en otra liga. Tenemos una historia en la que Thor está tratando de superar las pérdidas del pasado, a su novia reconciliándose con él solo para morir ese mismo día de cáncer, a Gore perdiendo a su hija y dándose cuenta de que los dioses lo abandonaron, y cada 2x3 te ponen chistes lamentables que a nadie le hacen gracia. O haces un drama o una comedia, pero este montón de mierda ni hace gracia ni se puede tomar en serio. Es un plato vomitivo de sopa con yogur. A mí Taika Waititi nunca me pareció gracioso, pero lo que hace en Marvel ya me parece autosabotaje. Y os explico por qué. El humor de este hombre se divide en 4 tipos, que serían el infantil, el de preadolescente salido, el estúpido y el de mal gusto. Un ejemplo de humor infantil es la obra de teatro o las infinitas escenas del rompetormentas poniéndose celoso del Mjolnir, que a lo mejor le hacen gracia a un niño y a un par de adultos de risa fácil, pero dado el contexto parece la típica broma que se haría en una serie de Disney Channel. El humor de preadolescente salido sería el de las orgías, que le deben de gustar mucho porque ya es la segunda vez que hace una broma con esto. O también está lo de desnudar a Thor sin querer, es decir, que alguien entre 15 y 17 años le puede hacer gracia a causa de las hormonas, pero por parte de un hombre adulto da un poco de cringe. Sobre todo teniendo en cuenta que siempre están dando por culo con que todo tiene que ser family friendly para que ahora me vengan con esto. O sea, si hay un poquito de violencia se tiene que censurar hasta extremos ridículos, pero luego con las bromas con orgías y desnudos no pasa nada. Iros a tomar por culo. En cuanto al humor estúpido es uno de los que más me molestan, como por ejemplo las cabras gritando como histéricas cada 2x3 o Sif diciendo paridas mientras está muriendo poco después de perder un brazo. Este tipo de comedia funciona en películas como Scary Movie, Deadpool u otras historias más desenfadadas, pero conociendo la trayectoria del UCM y concretamente la del personaje de Thor, este tipo de bromas me dan vergüenza ajena. Y ya para terminar está el humor de mal gusto, que en este caso me demostró que Taika Waititi es un niñato inconsciente atrapado en el cuerpo de un adulto. Y es que en este metraje se atrevió a hacer un chascarrillo con Jane estando a punto de morir de cáncer. Concretamente al principio, cuando le dice a Darcy que no está tan mal y ella le responde en plan jajaja diciendo que está en el estado más avanzado y que seguramente la palme. Ya ves tú qué risa, Jane se va a morir de un cáncer. Qué gracioso, tío. Y toda la gente con cáncer o que perdió a un familiar por culpa de esa enfermedad seguro que también se descojona viendo tu mierda de película. Es que macho, este tipo no sabe hacer humor negro. Yo mismo he bromeado con temas que si se llegan a hacer públicos me llevan preso, pero la diferencia es que son chistes que hago en mi casa, rodeado de gente con la que tengo confianza y teniendo la certeza de que a nadie le va a afectar. Si tuviese un amigo que lo está pasando mal con, no sé, la pérdida de un familiar, por poner un ejemplo, o si estuviese con gente con la que no tengo suficiente confianza, no se me ocurriría bromear con este tipo de cosas porque pueden afectarles. Pues este tío quiso hacerse el gracioso con la inminente muerte de un personaje inocente ante una enfermedad de la que aún a día de hoy no se conoce una cura y que se está llevando miles de vidas cada año. Y todo esto en una película familiar e infantil que se proyectó literalmente
en todo el planeta porque forma parte de la saga cinematográfica más conocida del mundo. Si es que hay que ser cretino. ¿Cuánta gente habrá visto esta mierda habiendo perdido a un ser querido o padeciendo dicha enfermedad? Sam Neill tiene cáncer de sangre y sale en esta película. ¿Cómo creéis que le pudo sentar el chistecito cuando la vio? Es que no me haces ni puta gracia, tío. Y no, Waititi no hace humor sarcástico ni inteligente. Es un humor diarreico, anticlimático y extremadamente repetitivo. Porque cada vez que la cosa parece ponerse un poco seria, te salta con las cabras gritando y con el puñetero rompetormentas poniéndose celoso de un martillo. Que ya me dirás en qué momento dieron a entender que tenía sentimientos. Es que vete a tomar por el culo, tío. Las únicas cosas buenas que se pueden sacar de esta porquería es que el final de Jane, aunque desaprovechado, me pareció bastante emotivo. Y también que ponen bastantes temas de Guns N' Roses, que es un grupazo. Pero por todo lo demás nos quedamos con una historia con potencial desperdiciado que no supo valorar a la poderosa Thor, ni al carnicero de dioses, ni Ciudad Omnipotencia. Es más, todo lo relacionado con ese fragmento parece que está más para ridiculizar a los dioses que para enseñarnos sus capacidades. Eso sí, se burló de todos menos del dios cristiano, que con ese no tuvo cojones de meterse. La historia pintaba interesante, pero se ve solapada por la subtrama del rescate de los niños, un desenlace paupérrimo y el humor patético del que os acabo de hablar. Los únicos momentos que valen mínimamente la pena son el principio del prólogo, la batalla de la dimensión oscura y la escasa relación entre Thor y Jane, porque lo demás es basura. Me da mucha vergüenza decir esto, pero pese a todo creo que por descarte Love and Thunder puede ser la mejor película de Thor hasta la fecha. Es decir, Ragnarok me pareció un poco peor con una historia más genérica y personajes menos memorables, aunque ambas dan todo el asco. El mundo oscuro es terrible en todos los sentidos y no hay por dónde cogerla, y la primera se puede tomar en serio pero es exageradamente aburrida. Es muy triste que esta porquería de metraje sea posiblemente lo mejor que nos dieron de Thor individualmente y que aún así sea tan lamentable. Posiblemente este es el personaje más maltratado por el UCM, y lo que tengo claro es que para mí esta fue la gota que colmó el vaso, porque desde entonces no volví a ver una película del UCM en cines. Wakanda Forever esperé a verla en Disney Plus, y con Quantumania estoy haciendo lo mismo. Y hasta que no vea una mejora real seguiré haciéndolo así, porque estoy hasta los cojones de que nos tomen el pelo. Incluso mis amigos, que son mucho más tolerantes que yo con esta saga, salieron decepcionados del cine. Así que lo dicho, Thor Love and Thunder es una película malísima, que comete los mismos errores que Ragnarok, desentona constantemente con la temática principal, y para mí es un desperdicio de potencial y personajes que solo vale la pena ver por simple inercia si quieres estar al día con el UCM. Por todo lo demás es una nueva decepción de un director que ya sabía que me iba a decepcionar.